Buenos días, muchachos. Espero que se encuentren muy bien. Me hacen un favor, nombre y apellido en el chat. Nombre y apellido en el chat, por favor. Nombre y apellido en el chat, por favor. Gracias. Vamos a dar espera en 3 minutos y ya comenzamos, muchachos. Nombre y apellido. Nombre y apellido en el chat, por favor. Nombre y apellido en el chat, por favor. Nombre y apellido en el chat. Nombre y apellido en el chat, por favor. Listo, muy buenos días para todos, muchachos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Me hacen un favor, nombre y apellido en el chat para las personas que no lo han colocado. Recordemos que de esta manera yo tomo la asistencia. Entonces, nombre y apellido en el chat, por favor. Eh, Comenzamos la unidad temática número 8. No sé si ya la habrán chismoseado, con un tema llamado bilingüismo y diglosa. Es un tema muy sencillo, muy fácil. De pronto su nombre es algo técnico, pero ustedes con la explicación que les voy a dar lo van a entender. Recuerden nombre y apellido en el chat. Les voy a explicar el tema y la actividad correspondiente que tienen que realizar, y asimismo también les voy a dar los parámetros de evaluación, las fechas estipuladas para el trabajo de plan lector, para cuándo me lo tienen que entregar, ¿listo? Y qué es lo que tienen que realizar. Eso se lo voy a entregar de una vez porque los días viernes no nos vamos a encontrar, al menos de que mi asistente Juan Pablo lo solicite por alguno de ustedes que de pronto necesitan resolver inquietud. Nos conectaremos. De lo contrario, si no hay dudas, no hay inquietudes y Juan Pablo a mí no me dice nada, no nos iremos a conectar los días viernes. ¿Listo? Ya sería para que ustedes fueran avanzando su trabajo en plan lector.
Nombre y apellido en el chat, vuelvo a recordar, buenos días para los que se acabaron de conectar, recuerden que de esta manera yo tomo la asistencia. Permítame en un momento, muchachos. Permítame en un momento, regálenme en un momento, porfa. Y como siempre se presentan chicharrones por ahí. Responde un mensaje mientras que esto carga. Nombre y apellido en el chat, muchachos, por favor, recuerden. Listo. Comenzamos el tema, muchachos. Estoy comenzando con los temas. Igualmente, en este tercer periodo, los temas de hoy están súper sencillos. Son temas de retroalimentación que en algún momento atrás ya lo habíamos tocado, no nos habíamos fecundado muy bien, pero ya lo habíamos hablado. Y esto entra en variaciones lingüísticas. Yo les hago una pregunta. Para ustedes, ¿qué es bilingüismo? Comencemos con esto. ¿Qué han escuchado de la palabra bilingüismo? ¿Quién me responde? Que se hablando lenguas. ¿Cómo? Que se hablando lenguas. Deme un ejemplo, Camilo. No sé, profe. Mire, Pues vi significados. sí, Y bilingüe creo que es lengua. lo que tú acabaste Es de decir, lo que acabaste de un decir es, territorio en donde se hablan dos lenguas. lo que acabaste Pero de decir, no. lo que acabaste de decir es muy cierto. Son dos lenguas que se hablan. El ejemplo está fácil, deme un ejemplo. Si usted habla inglés y español, ¿no son dos lenguas? Ese es un ejemplo. Eso es bilingüe. ¿Listo? Ahora, ¿qué es un plurilingüismo? ¿Quién me responde? Como también conocido en nuestra jerga de manera coloquial, políglota. ¿Qué es un plurilingüismo o un políglota? ¿Qué sería?
¿Quién me responde? Profe, que habla muchas lenguas, Que muchos habla, idiomas, sabe muchos idiomas. muy bien, que habla varios idiomas. Está entre el español, inglés, francés, alemán, árabe, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es para que lo tengan muy presente en una palabra técnica, el plurilingüismo. Cuando le digan, oiga, ¿usted es plurilingüista? Sí, claro, yo sé este idioma, esta lengua, ta, 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 ta. Que nuestra palabra, en nuestro contexto del español, sería una terminología perteneciente al coloquial, que es el políglota, el que habla varios idiomas. El que habla dos sería bilingüe, dos idiomas. ¿Listo? La profesora Lorena Mazo, si no estoy mal, ella es plurilingüista, porque ella sabe italiano, español y inglés. Cuando ya se comienza a contar de 3 lenguas hacia adelante, ya es plurilingüista. ¿Listo? Creo que sabe italiano o está aprendiendo italiano. No sé qué otro idioma sepa, pero está categorizada como plurilingüista. Eso es el bilingüe. El bilingüismo consiste en la práctica de otra lengua usada alternativamente para generar una comunicación. ¿Con quién? Con una sociedad, para darse a entender. Eh, es decir, el hablante tiene capacidad de utilizar dos lenguas en diferentes puntos o en diferentes lados geográficos para su intención comunicativa. ¿Con quién? Con el emisor, dando una comunicación de lengua entre emisor y receptor. Permítame. ¿Listo? Eso sería el bilingüismo, es la comunicación. Si Dios mediante ustedes que ya ahorita comienzan a proyectar, valga su redundancia, su proyecto de vida a partir del otro año, ya más de uno comienza a coger alas y a despegar, se va cada uno encaminando. Más adelante usted va a ser un bilingüe, porque usted va a estudiar, no, va a ser un bilingüe, no, nos están radicando a ser bilingües. Hoy en día, tanto en el colegio o en el colegio, les estamos enseñando desde que están en preescolar el inglés, pero ya en una universidad está catalogado también desde el primer semestre hasta el final para que la persona tenga dos idiomas o dos lenguas. Eh, Actualmente el inglés en nuestro contexto, en nuestro punto geográfico que es Colombia o Latinoamérica, lo podemos ver, ya se ha implementado. Entonces ya la mayoría de las personas están teniendo dos lenguas, lo que es el español y el inglés. Entonces usted más adelante puede que más de uno sea un plurilingüista, puede aprender, se dedique a estudiar una carrera de solo lenguas. Eso es el bilingüismo. Si ustedes tienen la oportunidad de irse a otro país, solo van a tener su lengua nativa, que es el español. Pero si van a vivir, digamos, en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, en el Reino Unido, van a aprender otro idioma como tal y van a estar catalogados como bilingüistas. Recordemos que el inglés no es la misma forma semántica ni en la misma pronunciación fonética. De igual forma, el inglés tiene una variación, ¿no? No es el mismo inglés estadounidense que el inglés británico. No es el mismo inglés británico estadounidense que el inglés australiano. No es el mismo inglés eh, australiano con británico con el de Panamá. El de Panamá se asemeja mucho al de Estados Unidos. Entonces, ojo con esas, porque nosotros cuando nos hablan en inglés creemos que es el mismo idioma para todos, pero cambia su manera de pronunciar, sus sonidos y su gramática. Entonces, esas variaciones son diferentes. Entonces, ustedes más adelante, algunos ya son ahorita porque ya de pronto lo hablan,
lo estudian, tienen ese idioma, ya son bilingüistas, tienen dos lenguas. Profe, pero necesariamente tiene que ser con el inglés. No, si usted sabe alemán, si sabe portugués, si sabe el mismo español del vasco de allá de España, porque es muy diferente al español castellano, que es el de nosotros, es muy diferente. Si usted sabe incluso una lengua indígena, ya también sería un bilingüista, si sabe hablar el amaira, el quechua, el nahua, el taibu, que esas son lenguas primitivas de 1492 que cuando llegaron los colonizadores de España encontraron esas lenguas a las diferentes tribus indígenas, no solo riquezas y todo este material de oro, sino también encontraron una amplia riqueza en la lengua del español. Estas tribus fueron las que nos dejaron a nosotros palabras como chocolate, aguacate, barbacoa, eso es lo que se llama los famosísimos americanismos. Y con el paso del tiempo fueron creando su propia lengua, que ahí es donde radica el quechua. El quechua se habla en casi toda Latinoamérica. El amaira, ya son tribus indígenas que han desaparecido con el paso del tiempo y eso según la UNESCO es como lo cataloga como lengua muerta, o sea que ya nadie la habla y si la habla son muy pocos, eso ya relativamente pailas. Un claro ejemplo, el Papa Francisco es plurilingüista, ese señor, para ser una persona del alto régimen del cónclavo de la religión, tiene que aprender 36 lenguas. Entonces, ese man sabe dar su cátedra, su oración en 36 lenguas diferentes, para que lo tengan claro. Esa gente está muy preparada y recuerden que pues la religión siempre ha sido como uno de los pioneros en la educación desde la Edad Media. Entonces, eso es lo que pasa. Eso es un plurilingüista. Ustedes van a ser bilingüistas o plurilingüistas, ya depende. ¿Listo? Ojo, para hacer, no es que todavía, no es que sean bilingüistas que sepan decir algo en inglés, no, tienen que saber, tienen que tener el dominio de ambas lenguas, para generar una intención comunicativa con otra persona. Por eso a veces alguien nos habla en inglés y si nosotros no sabemos esa lengua, nosotros quedamos ahí como varados, no sabemos ni qué responder. Nivel de competencia, esto es lo que les decía, debe tener un grado de nivel competencia bilingüe frente al otro idioma que usted vaya a generar con otra persona. Función, los usos que da el bilingüe a los idiomas implicados, ya dependiendo qué idioma usted vaya a utilizar. Hasta qué punto el bilingüe alterna entre nuestros idiomas. Les pregunto no, ya nos hemos dado cuenta, el inglés ha alternado mucho en el castellano y ya lo hemos radicado en la educación. Anteriormente, hablo en mis tiempos, el inglés solo se veía comenzaba a verse desde sexto de bachillerato hasta noveno de bachillerato y para de contar. Hoy en día, ustedes son más privilegiados porque ven el inglés desde preescolar hasta 11. Y cuando yo entré a la universidad, uno solo lo veía desde el primer semestre hasta quinto. Hoy en día cualquier carrera que ustedes vayan a estudiar, les meten inglés hasta décimo semestre. Incluso hay carreras que sacan doble titulación, que es el inglés y su título de lo que usted vaya a estudiar. Entonces, ¿hasta qué punto el bilingüe consigue separar esos idiomas? El inglés ha separado mucho el castellano. Hoy en día incluso hay varias empresas que se han ido multinacionales por este idioma, el inglés, y prefieren contratar a personas bilingües que generen un espacio y una comunicación de alternancia tanto en el castellano como en el inglés. Tengan la doble separación y comunicación en Colombia y en otros países y así generan más productividad. Entonces el inglés ya se nos metió aquí en nuestro contexto, en nuestro punto geográfico.
Por eso ya está catalogada. Según la UNESCO, muchachos, y yo creo que esto ya se los había dicho, una investigación que hizo, uno cree que la primer lengua que ocupa a nivel mundial frente al al que es el más hablante, uno cree que es el español, el inglés, y entre la más difícil, la primera que ocupa en el ranking de la lengua es el mandarín. Una por sus signos, de alteración frente a la palabra, de aprender, por su forma gramatical, su pronunciación ocupa el primer puesto. Luego sigue el español. Y el tercer puesto vendría siendo el inglés. De ahí para abajo se comienzan a desplegar las otras lenguas. ¿Listo? ¿Cómo nos damos cuenta que también altera? Usted no necesita hablar mandarín, ni necesita hablar ruso, ni necesita hablar portugués, no necesita hablar otros idiomas, ni alemán. Si usted solo sabe hablar inglés, usted puede viajar a cualquier parte de esos lugares que yo le nombré y se hace entender, porque el contexto educativo de otros lados es muy diferente a Colombia. Colombia lastimosamente es un país tardío que se dio cuenta que involucrar otra lengua es la base principal de la comunicación. En otros países nos llevan año y luz. Esos chinos, los que son, los sonará redundante, los chinos, los pelados, a los chinos de allá les enseñan a su lengua nativa de allá, les enseñan el inglés, les enseñan otro idioma y si no estoy mal les enseñan alemán. Son 4 idiomas que aprenden. Por lo tanto, cuando se gradúa un japonés de esos, un chino de esos, sale con 4 idiomas ya. O sea, ellos nos llevan año y luz a nosotros. Colombia se dio cuenta de que tenía que involucrar por lo menos el inglés. Entonces, esto de hasta qué punto el bilingüe consigue separar otros idiomas, lo ha hecho a nivel mundial. Lo ha hecho a nivel mundial, en sus diferentes lenguas nativas. Si usted tiene la posibilidad de ir a Japón, no necesita hablar por allá ese idioma de allá, solo necesita hablar el inglés y se hace entender. Entonces, ahí está involucrando, ahí está la separación. Recuerden que nosotros vimos en el primer periodo fonética y fonología, transcripciones en el español y los sonidos. Ustedes tuvieron un alfabeto internacional que ustedes preguntaban, ahí está involucrado las palabras fonéticas en el inglés. La pronunciación cambia. En cada lengua va a cambiar. Me estoy basando solo en la lengua del inglés. Va a cambiar. Cada idioma tiene una fonología, una pronunciación diferente. Las transcripciones, pues lógicamente, en mi lengua, que es el castellano, ustedes hicieron transcripciones, identificaron sonidos, identificaron lo que eran los diacríticos, con una profesora de inglés, los sonidos, las pronunciaciones van a ser diferentes y las transcripciones. Y eso ustedes lo evidenciaron en la tabla en el alfabeto internacional, que eso pues lógicamente yo no lo manejé, porque eso ya es de otra lengua. Y así sucesivamente con cada lengua diferente. Cada lengua va a tener su alfabeto, cada lengua va a tener su pronunciación, cada lengua va a tener su sonido frente a la palabra. Va a ser diferente. Y para aprender esto, pues se necesita estudiar el alfabeto internacional, se necesita tener transcripciones en pronunciación. Yo tenía un maestro en la universidad que el man tenía un magíster en fonología, el man sabía muchas lenguas, muchísimas lenguas a partir de las transcripciones que él hacía. Muchísimas lenguas, muchísimos idiomas, muchísimos puntos. ¿Listo? Para que lo tengan presente. ¿Para qué sirve el bilingüismo? Para tener una intención comunicativa con un receptor, para darse a entender, para no quedar en un bagaje tan vacío. Cuando alguien nos habla en otro idioma, no quedar, el francés también entra, muy bien. ¿Listo? El francés también entra. No solo el inglés. Estoy hablando de esa segunda lengua materna, porque ha sido importante para todos nosotros, nuestro contexto.
De ahí se despliega otras lenguas. No sé si ustedes han visto convocatoria y eso lo van a vivir ahorita cuando ya entren a la universidad y vayan en quinto semestre. La sobrepoblación no. Hay una población exacta en Panamá, donde la mayoría, y pues leyendo la otra es un artículo, decía que la población panameña son más que todo gente vieja, o sea, gente que ya no le gusta trabajar, gente que ya no puede hacer esas labores, contratan y mandan mucha recepción para aquí esas ofertas, diferentes ofertas de todo lo que usted sepa hacer para Panamá. ¿Qué necesita tener en Panamá, muchachos? Y eso es lo que a mí me ha dado, tener el inglés y si no sabe el inglés, francés. Cualquiera de esas dos lenguas. ¿Listo? Cualquiera de esas dos lenguas necesita usted. Y esa gente, si usted sabe esas dos lenguas, frente a lo que usted lo contrata como panadero, profesor, arquitecto, incluso hasta como mesero, he visto ofertas. Si usted sabe eso y tiene la experiencia, lo jala. Aproximadamente el pago en Panamá es muy bueno, pagan por horas, se está ganando entre 40 a 50 dólares, estamos equivalente a peso colombiano, que llega casi al salario mínimo y pagan es por día, por horas. Entonces, imagínese usted mensualmente cuánto saca. Mucha gente se está yendo para Panamá. Anteriormente el sueño era, y algunos todavía es, el sueño estadounidense, hoy en día muchos se van para Panamá. Porque la población de allá ya son viejos, o sea, a esa gente no les gusta trabajar, y pues nosotros, a pesar de que nos han tenido como una concepción diferente, que somos guerrilleros, narcotraficantes, matones, de que somos, no, en otros países nos han tenido la concepción de que somos trabajadores, nosotros no le medimos a todo. Entonces, pero necesita tener, ahí entraría el bilingüismo, necesita saber, o el plurilingüismo. Si usted sabe español, inglés y francés, amiguito, vamos, usted me sirve, no se va a varar por ninguna de las otras partes. Porque Panamá queda cerca a Francia. Entonces, por eso ese país, y ahorita vamos a ver, eso se llama una diglosa, ya vamos a ver ahorita qué es una diglosa. Por eso ese país necesita eso. ¿Sabe inglés? No. ¿Sabe francés? Sí. Ah, venga para acá, venga que a mí me interesa. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Se entiende por educación bilingüe aquella que es impartida en dos o más lenguas, ya lo habíamos hablado, de las cuales una lengua es materna, la de nosotros, ¿cuál es? El español, que sería una lengua 1. El objetivo primordial de la educación es prolongar otra segunda lengua, lengua 2, frente a la adoptación de la lengua materna. En este caso, ustedes, ¿cuál se les está implementando como segunda opción desde colegio? El inglés. Y porque Colombia, vuelvo a decir, es un país tardío. En otros lados se implementan 3 de una. 3. A ustedes ustedes tienen su lengua materna, que es el castellano, se les implementa la segunda lengua, que es el inglés, para fomentar su dominio, su preposición y además lograr una adquisición frente a una comunicación estándar con otra persona. El día de mañana que ustedes tengan sus hijos, y esto está comprobado por grandes lingüistas, si su hijo usted quiere que aprenda inglés fácilmente, ¿qué tiene que realizarle? Colocarle desde que está en el vientre canciones. Él automáticamente se va desarrollando, cuando nace, todo lo va ya a comprender. Cuando tiene a los 7 años, y de ahí para adelante debe seguir la misma transposición. Cuando llega a los 5 o 7 años, ya cuando se comienza a fecundar la razón, el niño ya no se le va a dificultar ese idioma. Va a comenzar a generar ámbitos de comunicación y le va a seguir gustando. Como a nosotros no nos generaron esos hábitos, a nosotros nos cuesta ese idioma en la hora de pronunciar. O a veces decimos, ah, qué pereza, ¿para qué estudio esa vaina si esa vaina yo no voy a hacer otra cosa? Yo no voy a hacer esto. Entonces, a veces se nos dificulta. ¿Listo? Cuando uno estudia inglés, el profesor, el que es nativo de esa lengua, le dice a usted, para usted aprender este idioma, vea películas en inglés. Vea y procure no verlo con subtítulos. Comience, ¿qué está haciendo el man ahí? Generando la razón de comunicación entre nosotros.
para que no se nos dificulte, y comencemos a coger. Cuando un profesor llega a hablarles todo en inglés, no es porque quiere ser mala leche, es para que comience a desarrollar su cerebro. Pero a nosotros nos cuesta porque no nos dieron eso desde un principio. ¿Listo? Las manos que... Para que lo tengan pendiente. Recordemos que el bilingüismo no equivale solo al idioma del inglés. Si usted sabe hablar un idioma y una lengua indígena, eso ya es, usted ya es bilingüista. Si usted sabe hablar el quechua, ya es bilingüista. ¿Listo? La diglosía, muchachos, se define... Permítanme un La momento. clase. La diglosía, muchachos, se define como la convivencia de lenguas distintas que ostentan en un rasgo diferente a un punto geográfico. Por lo general, siempre se goza de la lengua de mayor prestigio social, ya que una es más formal que la otra. Esto es un ejemplo. Yo les decía de Panamá. En Panamá se solicita la lengua de ellos como madre materna es el inglés. ¿Qué hacen ellos? Meten una diglosa. ¿Qué es una diglosa? Una segunda lengua adicional que hace una convivencia del punto geográfico. En Panamá hablan lo que es el francés y el inglés a la par. Entonces meten esa diglosa del francés. Por eso cuando abren convocatorias dice, si usted no sabe hablar inglés, no importa, ¿sabe francés? Eso es una diglosa. Aquí en Colombia nos metieron la diglosa del inglés. Cuando llaman y abren convocatorias al exterior, ellos piden que usted sepa, ellos piden que la otra persona sepa el inglés. Eso es una diglosa. Y así viceversa en otros lados. Cuando usted va, digamos, a Alemania, Francia, lo que sea, no, ellos hablan una diglosa frente al español, meten la lengua del español, del castellano allá. Eso es una diglosa para tener una intención comunicativa, una convivencia de un mismo punto geográfico, dependiendo de la zona, no en todos lados. ¿Listo? No en todos lados. Ejemplo, yo no he ido a Estados Unidos, pero los que han ido me han contado que allá se manejan diglosas. Todo no es que hablen en inglés allá. Uno cree que hay Estados Unidos, todo es en inglés. No. Miami es español. Y eso pertenece a una parte, digamos, así como un pueblo que, a un pueblo no, como a otro país. Me voy estoy en Bogotá, me voy en otro país, no, en otra ciudad. Me voy para Medellín, me voy para Cali. Así es en Estados Unidos. Y en Miami hablan español. Lógicamente, en algunos aspectos hablan inglés. Pero la diglosía que plantean allá es el español. ¿Listo? Si usted va a Nueva York, allá sí el idioma nativo de ellos va a ser el inglés. A eso es lo que yo me hago entender. Si usted va al Ecuador, meten la diglosía del quechua. ¿Listo? ¿Por qué? Porque allá es una de las fecundales lenguas indígenas. Entonces allá meten la diglosía del quechua. Vamos a comer a pingacho, comienzan a nombrar unas variaciones de palabras que uno, si no estudia esa lengua, uno, ¿qué me está diciendo este man? A pesar de que la involucran con el castellano, pero involucran esas palabras. Eso es una diglosía. Eso es una diglosía. ¿Listo? Nosotros manejamos diglosía, sí, y también la hemos catalogado como préstamos en las palabras del extranjerismo. ¿Cómo metemos esa diglosía? Con el inglés. Ok, voy a hacer el trabajo en la página web. Web es una palabra en inglés. Ok, es una palabra en inglés. Eso es una diglosía. La voy metiendo en el castellano. En el castellano. ¿Listo? Hardware, software, esas son palabras en inglés. Las metí en el castellano. Eso es una diglosía. Eso es una diglosía del punto geográfico. Son palabras provenientes y en los fenómenos semánticos son palabras que se han cogido como préstamos y se han adaptado. ¿Listo?
Pero ¿cuál de nuestra lengua tiene mayor prioridad? El español. El español, porque aquí dice, por lo general se goza de la lengua de mayor prestigio social. El de nosotros, ¿cuál sería? El castellano. El castellano. Involucramos digrosías de palabras del inglés en nuestro castellano, pero de mayor prestigio va a ser el castellano. El castellano. El castellano. Ahorita vamos a ver ejemplos de eso. En pocas palabras, es cuando en una comunidad se hace el uso de dos lenguas distintas, las cuales tienen distintas funciones sociales. Ya les decía, Panamá el inglés, meten el francés, eso es una diglosía. Ejemplo, España, donde en casi todo el territorio se habla el castellano, pero en Cataluña, en catalán, tiene dos predominios. Es diferente al español que ellos hablan en Cataluña. Una diglosía también, y esto es como la construcción de la lengua del castellano, fue entre los Pirineos, los Pirineos del Portugal y los vascuenses de allá de España cuando hicieron la unificación, crearon la primera lengua llamada la euskera. Esto es una diglosía y eso está perteneciente a España. Allá el vasco hablan la euskera. Uy, pero deberían hablar el español. No, hablan la euskera. Eso es una diglosía. Meten esa lengua que ellos crearon y que no se ha muerto, que no se ha eliminado. Si usted llega a ir a Paraguay, hablan el español, predominan el español, pero sobre todo hablan el guaraní, criollo paraguayo. ¿Qué es el guaraní? Una lengua indígena. Una lengua indígena. ¿Listo? Hablan el español, usted se va a hacer entender, pero involucran esa diglosía en su lengua guaraní, con palabras que uno no las va a entender. ¿Listo? En Estados Unidos, Florida, lo que hablamos, donde el inglés predominó, pero también se habla el español, en Miami. ¿Listo? Eso es una diglosía. ¿Cuál meten allá? El español. ¿Nosotros cuál metemos? El inglés. En Haití también es un ejemplo donde hay una diglosía, ya que el idioma de ellos, la lengua es el haitiano, tiene predominio sobre el francés. ¿Cuál es la diglosía? El francés, que es otra lengua. Panamá, la lengua de ellos nativa es el inglés, meten una diglosía el francés. En Haití, el haitiano meten una diglosía que es el francés. ¿Listo? Esa es la famosísima diglosía. La ciudad de Galicia en España también es un ejemplo de diglosía, ya que se habla el gallego, pero predomina el español. Predomina el español. Chile, predominio del castellano. Si usted va a Chile, lo van a entender porque se predomina el castellano, pero impone el mapuche en la mayoría de las regiones. ¿Qué es el mapuche? Otra lengua indígena. Bolivia, predominio del castellano, se va a hacer entender, lo van a entender, usted va a entender, pero predomina el aymara en algunos puntos geográficos. ¿Listo? Esta es otra tribu indígena. Nosotros, colombianos, predomina el español, nos hacemos entender, punto geográfico. Meten la diglosía del inglés en algunos aspectos y en otros el quechua. ¿Listo? Si usted va a Pasto, ¿cuál es la diglosía? Si usted se mete a estudiar bien ese contexto social de los nariñenses, allá usted va a conocer el quechua. ¿Proveniente de dónde? Del Ecuador. Eso es una diglosía. Meten esa lengua indígena. ¿Listo? Eso es una diglosía. Ahorita aquí en Bogotá, en Medellín, ¿cuál es la diglosía? El inglés. Meten el inglés. Eso es una diglosía. Meten el inglés. ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas? Que tengan, muchachos. Si se corta, nos volvemos a conectar, que ya creo que se va a cortar. Preguntas. Bilingüismos son los que tienen dos idiomas. Español, inglés, español, francés, español, mandarín, español, portugués.
español, arabeo, español, gallego. Recuerden que son dos lenguas diferentes. Plurilingüismo o políglota son los que tienen 4 lenguas diferentes. Actualmente mi novia tiene 4 lenguas: español, alemán, inglés y francés.